En este caso lo hacemos en colaboración con Bretema y con Kiwa. Y nada, como sabéis, pues desde el Andaluz siempre hemos apostado por la calidad y por los productos de calidad de aquí en Andalucía. Y bueno, pues contamos con dos socios que son dos, por definirlo así, como dos herramientas muy útiles para que las empresas pues podáis contar con estos parámetros de calidad. Por nuestra parte, nada, daros las gracias, como decía, a todos por participar. Primero vamos a tener un bloque con Joaquín y con María de Bretema para un poco ubicarnos en la parte del IFS y después le daremos la palabra a Carlos Valdivia, que es el director comercial de Kiwa, para que, bueno, pues desde el punto de vista de la certificadora, que nos amplíen un poquito más en detalle. Por mi parte, un poco por la dinámica, todas las preguntas que queráis hacer las podéis ir compartiendo por el chat y una vez que terminemos, tanto las presentaciones de Joaquín y de María como de Carlos, pues pasaremos haciendo todas las preguntas a los ponentes. Así que nada, por mi parte nada, muchas gracias tanto a los ponentes, obviamente, a Joaquín, a María y a Carlos por este tiempo que van a estar con nosotros, así como a todos los asistentes que nos acompañáis hoy. Así que nada, Joaquín, cuando quieras, por favor. ¿Tienes el micrófono muteado, Joaquín? Ahora, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Buenos días a las empresas participantes. Nos vemos, pero sabemos que estáis ahí. Em, por mi parte, únicamente presentar a nuestra empresa. Nosotros somos Bretema Seguridad Alimentaria. Somos una consultora, oficina técnica de seguridad alimentaria y hacemos trabajos fundamentalmente de implantación y mantenimiento de certificaciones de alimentación, aunque ampliamos nuestros servicios a todo lo que pueda necesitar la empresa, empresas como la vuestra, en proyectos de importación, exportación, de modificación de documentación, formación, etcétera, etcétera. Somos una empresa que tiene su oficina en Sevilla, pero trabajamos en toda España, incluso en terceros países, ¿no? Donde hacemos proyectos de importación a la Unión Europea. Voy a compartir cómo me comprometí a incluir una pequeña nota de estadística, como el webinar versa sobre la IFS Food, pues las estadísticas de empresas certificadas, a ver si consigo, fenomenal. Que yo creo que se ve estos son los alcances de la certificación IFS Food, que ahora desarrollará un poquillo más María y Carlos, entiendo. Pero bueno, que la IFS certifica 7 alcances de carne roja y blanca, aves de corral y productos cárnicos, pescado y productos de pescado, huevos y productos derivados, lácteos, frutas y verduras, cereales, productos combinados, bebidas, aceites y grasas, productos secos y aditivos y piensos. Y entonces a la derecha, que yo no la veo bien, tenéis el número de empresas que están certificadas a día de hoy en España de esos alcances. Y como podéis ver, pues la certificación IFS Food es por distintos motivos la que mayor aceptación tiene en España. La IFS Food es una certificación GFSI, que es un nivel de certificación máximo en alimentación y es equivalente a las otras dos normas que veis abajo, que son la BRC Food y la FSSC 22000 Food. Es decir, las tres normas de certificación tienen el mismo valor para vuestros objetivos, que suele ser, bueno, pues que os piden la certificación IFS pues para poder introducir el producto en la cadena de distribución o para hacer marca blanca, que al final son los dos grandes objetivos de las certificaciones. Y como podéis ver, bueno, pues la BRC Food, que es una certificación inglesa que si queréis exportar a Inglaterra, os pedirán la BRC Food en vez de la IFS, pues tiene la BRC tiene un 22% de mercado y la FSSC el 8% y la IFS el 70%. Son equivalentes, es decir, como he dicho, vale lo mismo, tiene el mismo valor frente a vuestro cliente
y son bastante similares unas de otras. Es decir, que si está certificado de una, después si está certificado IFS, pues ampliar la certificación a la BRC es relativamente sencillo. Hay unos requisitos que son distintos, no los vamos a desarrollar, pero para que vosotros lo tengáis claro. Hay unos requisitos que son distintos y otros requisitos de auditorías y tal, pero bueno, que no son completamente distintas. Es decir, que una vez que está certificado en una, si os pidieran la que suele ser IFS o BRC, si estáis certificado de BRC, pues normalmente aquí lo aceptan. Y si está certificado de IFS, si vais a ir a Inglaterra, os pedirá la BRC. Bueno, pues hay que hacer un trabajo adicional, una certificación adicional, que eso os puede explicar a Carlos si le da tiempo, y os podéis certificar, ¿vale? Y con esto hago la breve introducción porque no tenemos mucho tiempo y doy paso a María Díaz Meire, que es nuestra directora técnica, ella es veterinaria y auditora jefe de las normas de certificación IFS y BRC, entre otras. Como ha dicho Luis, creo, pero os lo digo yo, hay un chat en el cual podéis ir haciendo preguntas que iré revisando yo, si nos compete a nosotros contestarlas. Carlos también estará activo en el chat o estará revisando. Y entonces al final de las dos exposiciones, la nuestra y la de Kiwa, pues se responderán si da tiempo a todo lo que pongáis en el chat y a lo que no dé tiempo, pues por nuestra parte le daremos contestación por correo electrónico. Que, si nos dejáis por ahí el correo electrónico, se lo pediremos a Luis también, pues para que no se quede nada sin contestar por nuestra parte. Y con esto finalizo mi breve intervención y doy acceso o paso a María. Hola, buenos días. Vamos a hacer una presentación de las normas, ¿vale? Como ha dicho mi compañero Joaquín, aunque nos basamos en IFS, BRC y la FSC 22 son normas similares con requisitos similares, por lo cual todas están reconocidas por GFSI y normalmente los clientes, a no ser que sea uno en concreto que os pida una, suelen reconocer las tres y darlas por válidas. Vale, un momento que voy a compartir los documentos. Vale. Y venga, pues empezamos con la IFS y la IFS, igual que la BRC, tienen dos niveles, ¿vale? Tienen un nivel superior, que es la norma completa, la BRC o la IFS Food. En este caso estamos hablando de Food porque, como veremos, hay otras normas, pero también tienen las dos las posibilidades de obtener certificaciones intermedias, como es el caso en IFS de la IFS Progress. Vale. Como os decía, cada vez hay más empresas certificadas, como dejó puesto mi compañero, ¿vale? Porque es un requisito del sector. Es un requisito del sector, sobre todo de las grandes distribuidoras, que cada vez solicitan más a las empresas con las que trabajan y siempre, en casi todas, a las que les hacen marca blanca, una certificación del tipo GFSI. Hay otras certificaciones, como conocéis, como puede ser la ISO 22, que si no es FSC, si no está reconocida por GFSI, no suelen dar por válidas, o la ISO 9001, que es algo muy sencillito, que a veces lo aceptan en un primer momento simplemente para empezar a trabajar con alguien. ¿Por qué han salido las certificaciones intermedias? Estas certificaciones intermedias, como la Progress, empezaron, ¿vale? A raíz de que si conocéis el esquema completo, sabéis que tiene muchísimos requisitos y muchas veces ya no solamente es tema de instalaciones, sino que por la burocracia que pueden llegar a tener hay necesidades de personal. ¿Qué pasa? Que para que las empresas puedan llegar de una manera progresiva e ir consiguiendo paso a paso algún tipo de acreditación, o bien para empresas pequeñas que a lo mejor no son capaces de llegar a la food, a la superior, por lo que les implica, se empezó a trabajar con esquemas intermedios, que veremos que la Progress
tiene 3 niveles. Hemos dicho que aparte de la IFS Food, que es de la que vamos a hablar principalmente en el seminario del día de hoy, hay otras normas, ¿vale? Porque la Food la aplica a las empresas que elaboran o envasan productos alimentarios. En caso de que solo compren y vendan, no sería una Food, o que tengan todo el proceso subcontratado. Aunque el producto sea tuyo, lo hacen en un lado, lo envasan en otro y tú solamente lo andas moviendo, vendes y compras. Eso sería una broker, ¿vale? También la hay para empresas que trabajan para productos del hogar, logística para temas de almacenes o transporte, Pack Secure, que es en este caso sí que más que IFS, la industria de material de envasado tira por la BRC Broker, digo broker, eh, Packaging es la que más se certifica dentro del sector de material de envasado. PackSegur es similar. Y luego, por último, las de los supermercados o tiendas de cash and carry. Hay veces que una misma empresa puede combinar dos tipos de certificaciones, como por ejemplo la Food y la Broker, ¿vale? Pues porque la empresa tenga, muchas veces el caso que más nos encontramos es la típica empresa que tiene una planta y luego tiene pues otra SL que es simplemente la comercializadora. En otras ocasiones se puede combinar también la IFS logística y la IFS Food. Cuando tú tienes una planta que elabora y envasa productos para la venta, se supone que el almacén que tienes dentro y el transporte y demás va dentro del alcance de Food, porque ya lo engloba. Pero hay veces que, como en el caso anterior, son entidades diferentes, ¿vale? O además de tener los productos de almacenamiento y logística propios, pues tienen de otras empresas o hacen alguna maquila o demás y quieren certificar además la actividad logística. Bien, la diferencia principal entre ambas normas, ¿vale? O entre ambos niveles está en que por un lado la IFS, ¿vale? Es una norma certificada, de certificación, vamos, y está acreditada. Hay que hacer una auditoría completa al año y una no anunciada, sí o sí, cada 3 años, ¿vale? Desde la versión 7 de esta norma se ha hecho obligatorio esto, al igual que la BRC y la FSC en la última actualización también lo ha puesto, ¿vale? De cada 3 auditorías, una sí o sí tiene que ser no anunciada. Antes solamente eran no anunciadas cuando una empresa lo quería, que en muchas ocasiones eso, por conseguir un nivel alto de puntuación al que solamente puedes llegar con auditorías no anunciadas, o bien porque se lo exigiera algún cliente, ¿vale? Ahora mismo, ya os digo, desde la versión 7 de la BRC, digo de la IFS y de la versión 8, creo, de BRC, es obligatorio sí o sí hacer una cada 3 y esa auditoría no anunciada no la elige la empresa. ¿Qué año se hace? La elige la entidad de certificación. El programa Progress es un programa, ¿vale?, para el desarrollo y la implantación de la norma de manera gradual y no está acreditado, pero es como una auditoría de proveedores. Lo aceptan estas normas como una auditoría de proveedores y por eso lo dan por válido los clientes, porque una entidad acreditada externa a la empresa hace una evaluación en base a un checklist con una puntuación en la que dice si cumplís o no cumplís. Esta norma, como os dije, estaba pues, pensada principalmente para implantación gradual de la norma y ya desde hace un tiempo pequeñas empresas o empresas muy chiquititas y sin recursos o de poca gente se mantienen ahí. Ya no es tan necesario el cambio a la superior. Otra ventaja que tiene para mí la Progress es que enseguida empezáis a obtener una acreditación, la empresa siempre y los empleados, que son los que lo sufren, me refiero a la implantación, se van animando y es más fácil ir avanzando hacia la consecución de la superior y además no tiene requisitos CAO, a diferencia de la norma superior, que como todos conocéis, IFS sí tiene requisitos CAO. Como veis aquí en esta imagen, una Progress tiene distintos niveles que ahora hablaremos. El nivel básico tiene el 45% de los requisitos de la Food
cuando llegáis a nivel intermedio ya tenéis implantado un 70% y la food sería el 100%. Con ello veis que la consecución de la implantación y certificación es mucho más cómoda. Vale, estos son los requisitos que tiene la norma, es que se me viene, vale, Progress. Como veis, la estructura de esta norma, que se actualizó también hace un par de años, es ya exactamente igual a la de la norma superior. Lo que hace es que le aplican menos requisitos, ¿vale? Antes, cuando era Global Market, hasta la versión 2 fue Global Market, ahora estamos en la 3, que es Progress. La estructura era diferente. Sí eran requisitos que había que cumplir en la superior, pero era una estructura totalmente diferente. Para hacerlo más fácil y también para que las empresas sean conscientes de lo que van logrando o no de una manera más clara, se decidió utilizar el mismo tipo de estructura. Aquí tenéis los requisitos que le aplica, ¿vale? Que está como siempre pues la parte de dirección. Luego tenéis siempre el sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria, recursos humanos, procesos operativos y por último medición, análisis y mejora. Los alcances de producto los conocéis, que son los que además los que antes nombró Jo aquí. Son los 11 alcances que tiene la norma IFS y en función de lo que se dedique la empresa en la que trabajáis, pues le aplicaría un alcance u otro. Aquí tenéis una comparación, ¿vale? Que me parece muy gráfica entre los distintos niveles que hay dentro de la Progress. La IFS Progress tiene 3 niveles, que es el básico con APPCC y el nivel intermedio. Aquí en España, bueno, realmente en la Unión Europea, solamente podéis aplicar a básico con APPCC o intermedio. El básico solo no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque para nosotros el sistema PPCC es un requisito legal y como bien sabéis, estas normas lo primero que tienes que cumplir son requisitos legales. Si no cumplimos requisitos legales, no hay certificación. Por lo cual, aquí os va haciendo una comparación entre lo que le aplica a uno y otro, ¿vale? Lo que te va pidiendo en función del tipo de norma que sea. Las particularidades de la norma IFS Food. Bien, tenemos una primera que yo no sé por qué se me mueve, ¿vale? Que es la que hace referencia a la dirección, que lo que tenéis que tener es una política, una estructura corporativa, que al final la estructura corporativa es el organigrama con los puestos que hay, ¿vale? Y las funciones, responsabilidades de cada uno de ellos, así como los requisitos que tienen que cumplir. La revisión por la dirección, que es un acta que tenéis que hacer anual, que tiene que cumplir una serie de puntos que indica la norma como mínimo, y después todo aquello que decida cada empresa que tiene que tratar dentro de esta revisión mínima que hay que hacer anual cada 12 meses. Y digo mínima, a partir de ahí se pueden hacer todas las que quieran. Luego tenéis un segundo punto, que es el sistema de gestión de seguridad alimentaria y de calidad, que el punto 2.1 es gestión de la calidad, que al final esto es un sistema de calidad, lo que si alguno trabajáis ya con una 9001 sabéis, que te indica pues qué documentos tengo, si tengo un manual, si tengo procedimientos, si tengo instrucciones, anexos, su forma de codificarla y qué estructura tienen cada uno de ellos y los registros o información documentada que le corresponde a cada tipo de documento, proceso, instrucción, procedimiento que se haya implantado para demostrar su control y su cumplimiento. También tenemos el punto 2.2, que es el sistema de gestión de seguridad alimentaria, que es un APPCC, que incluye tanto el plan APPCC como el análisis de peligros, como la definición de un equipo, la descripción de los productos que se elaboran, identificar el uso de esos productos y a la población que se lo vas a destinar, la elaboración del diagrama de flujo, que no es más que un esquema de nuestra
actividad, de las etapas y pasos de nuestro proceso, la confirmación in situ en planta, porque esto os diré que es uno de los puntos donde normalmente encontramos más no conformidades. Luego, por cada una de estas etapas tienen que estar incluidas en el análisis APPCC sus riesgos, sus medidas de control y su evaluación, si es significativo o no. En caso de que alguno os salga como PC o PCC, los límites críticos, el sistema de vigilancia que vais a implantar, las acciones que se tomarán en caso de que salgan de control o para evitar que salgan de control, siempre un plan APPCC y cualquier medida para el control de los PCs y PCCs tiene que estar validado y debe de verificarse anualmente y, como decíamos antes, tiene que haber un sistema de documentación, registros e información documentada que nos permita comprobar el control y el cumplimiento de todas estas acciones. Hay un tercer punto que es la gestión de recursos, que habla en este caso más del tema de recursos humanos, ¿vale? Incluidas sus instalaciones. Veremos que dentro del punto siguiente, del 4, es donde se aborda más los procesos operativos. Y tenemos aquí, pues eso, recursos humanos, higiene del personal, porque las buenas prácticas de higiene del personal y todo lo que tiene que cumplir tiene que estar recogido ahí, uniformes, lavado de manos, uso no de protectores del pelo, de mascarillas y demás. Formación e instrucción, porque tenéis que tener un plan de formación y también tenéis que tener como dijimos antes, para cada uno de los puestos los requisitos que tiene que cumplir, entre ellos los requisitos que debe de cumplir de formación, que pueden ser tanto pues un título, ¿vale? Como la formación que se le dé y la capacitación dentro de la empresa. Las instalaciones del personal, este punto es muy importante porque, como sabéis, tienen que tener taquillas, tienen que cambiarse en las instalaciones, no puede haber mezcla entre la ropa de trabajo y la ropa de calle, tiene que haber uso, no pueden tener comida en las taquillas. Vale, pasamos al punto siguiente, que es el punto 4. Estos son procesos operativos, pero aquí también están incluidos, como veremos ahora, los recursos dentro de infraestructuras. Vale. Enfoque al cliente y acuerdo contractual es súper importante porque, como dijimos, estas normas parten su origen, y no sé si lo dije, lo digo ahora, el origen de las normas GFSI viene de las grandes cadenas de distribución, que no sé, en función de la edad que tengáis cada uno, recordaréis que a finales del año 1990 y principios de los 2000 hubo bastantes crisis alimentarias, entre ellas, por ejemplo, las vacas locas, que fue bastante famoso, la crisis del pepino, o los pollos belgas con las dioxinas en los piensos, que hicieron que las grandes cadenas de distribución como Migros, Carrefour, Aldi y demás decidieran sacar unos esquemas de certificación para asegurarse que las empresas con las que trabajaban cumplían ciertos requisitos. Estos esquemas, por supuesto, van mucho más allá de lo que pide la legislación, pero la tienen integrada, porque lo mínimo para conseguir una certificación es cumplir la legislación. Vale, pues veis aquí el punto 4.1, enfoque al cliente y acuerdo contractual, porque muchas de estas grandes cadenas trabajan con clientes para que les hagan marca blanca. Entonces, si hay un contrato para una cadena, para un cliente, con una serie de acuerdos, eso está al mismo nivel, ¿vale? Porque esto es un punto cao, está exactamente al mismo nivel que los requisitos legales y reglamentarios y demás. Tiene que cumplirse. Y esta es la gran diferencia con la legislación. Como veremos después, un poco más detallado los puntos cao, ¿vale? La legislación tiene muchos criterios que cumplir. Bueno, pues para las grandes cadenas de distribución, los contratos mercantiles en base a producto están al mismo nivel. Las especificaciones y fórmulas,
los desarrollos que se hagan de producto, que tienen que estar controlados, compras, envasado, pero ahora empieza todo lo que tiene que ver con la fábrica, la ubicación, el exterior, el flujo en planta, no puede haber flujos cruzados para que se consiga la certificación. Los locales de producción, los requisitos constructivos, suelos, paredes, ventanas, techos, aire acondicionado, agua, aire y demás. Y luego veis que aquí entran todo lo que son prerequisitos y temas de proceso. Limpieza y desinfección, gestión de residuos, cuerpos extraños, vigilancia de plagas, transporte, almacenamiento, mantenimiento, trazabilidad y dos aspectos que sí son más específicos de las normas, que es fraude alimentario por un lado y food defense, que sabéis que es defensa de producto y estos son más. Cuando hacemos un plan APPCC, todos los riesgos que vemos, tanto de peligros físicos, químicos, biológicos y demás, son cosas que pueden pasar porque el riesgo cero no existe, pero son de manera involuntaria. Cuando hablamos de riesgos de fraude o food defense, son acciones que se hacen de manera intencionada. Entonces, estas normas los tienen en cuenta, ¿vale? Igual que food defense, para aquellas personas que trabajen con la FDA, es un requisito legal. Por último, sería el punto ya de mediciones y análisis y mejora, que es hacer un seguimiento todo lo implantado para ver que realmente está funcionando, que todo está bajo control y si se detectan puntos que no lo estén, poder solucionarlos o posibles puntos de mejora. Aquí entrarían las auditorías internas, las inspecciones de fábrica, la validación y control de los procesos, todo aquello que tenga que ver con mediciones, ¿vale? Equipos calibrados, el control de las cantidades, si hay un plan de análisis, la liberación del producto, tanto en el caso de que sean productos que se liberen por liberación positiva, mediante análisis o otro tipo de acciones que tengan que ser validadas, o en el caso, y sobre todo más importante, de productos que estén bloqueados por sospecha de que no cumplen por la razón que sea, que puede ser por un etiquetado equivocado, o que lo han puesto el etiquetado en español cuando iba para un mercado anglosajón, o bla, bla, bla. Luego está gestión de quejas y reclamaciones, súper importante, gestión de retirada y recuperación en caso de que haya producto no conforme, productos no conformes en sí, que no solamente cuando están fuera que haya que gestionarlos, y por último, gestión de desviaciones, no conformidades, correcciones y acciones correctivas, que es toda vez que se detecte algo, tiene que haber un análisis de causa, una corrección que es algo más inmediato y una acción correctiva que ya en función del análisis de causa lo que buscaríamos sería intentar que no vuelva a ocurrir. En base al nivel de puntuación alcanzado en todos estos requisitos, ¿vale? Te sale una puntuación final que si es igual o superior al 45% estamos en un nivel superior. Si es mayor o igual al 75, pero por debajo del 95 sería un nivel básico, menos del 75 no se obtiene. Si hay una no conformidad mayor, pero tenemos un 75 o por encima del 75% de puntuación, sí se podría obtener el certificado, pero habría que hacer una auditoría de seguimiento, ¿vale? Para comprobar que se ha cerrado la mayor. Y por último, que sería un requisito CAO, ¿vale? Si un requisito CAO tiene una puntuación de, no se puede conseguir el certificado porque eso significa que te saca directamente el 50% de la puntuación. Si tú partes de un 50%, ¿vale? Aunque tengas todo de 10, no vas a poder conseguir el certificado. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que solamente lo consigues si sacas un 75% más. Esa es la razón por la que en el CAO no consigues el certificado. Aquí tenemos las puntuaciones, ¿vale? Que tendríamos para cualquier requisito que no sea CAO. Una A es conformidad total y te suma 20 puntos. Una B es casi total y son 15. La C es que hay una parte del requisito que no está implementada, perdón, y serían solo 5 puntos. Si tienes una D,
es que no ha sido implementado, te resta 20 puntos y una mayor, ¿vale? Restará el 15% de la puntuación total. El certificado no puede emitirse, pero si tienes más de un 75% en lo demás, sí podrías conseguirlo, pero a raíz de tener una evaluación de seguimiento, una evaluación no, una auditoría de seguimiento para el cierre de esa no conformidad. ¿Vale? En el caso de los CAO, la puntuación C no se puede dar nunca en un requisito K, y si tiene un D, ya hemos dicho que le resta el 50% y por lo tanto no sería posible certificarnos. ¿Cuáles son los requisitos CAO? Pues los requisitos CAO son estos 10 que tenéis aquí: gobernanza y compromiso, sistema de vigilancia de cada PCCC, higiene personal, acuerdo del cliente, especificaciones de materia prima, mitigación del riesgo de materiales extraños, traza, auditorías internas, procedimientos de recuperación, retirada de incidencias y acciones correctivas, ¿vale? Hay veces que puede que un CAO no le aplique a una empresa, por ejemplo, que no tenga ningún PCC, pues evidentemente no le va a aplicar el sistema de vigilancia de cada PCC, pero ojo con esto, porque cuando no hay PCC, normalmente hay algún PC o algún requisito operativo, alguna cosa que puede poneros en un aprieto. Vale, esto ya lo hemos visto también. Y puede haber exclusiones dentro de las normas, pero aún así, para que pueda haber una exclusión en IFS o en BRC, hay un árbol de decisiones que hay que ir haciendo punto a punto y que ver si lo cumple o no lo cumple. Y en caso de que lo cumpla, ¿vale? Tendría que validarlo la entidad certificadora y, por supuesto, dar el OK IFS o BRC. Aquí voy a hacer un breve resumen, ¿vale?, de los pasos normales que se suelen seguir o que seguimos nosotros para la implantación de una norma. Lo primero que siempre recomendamos es una auditoría de diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces llega a una empresa que te dice que quiere IFS Food y no tiene ningún tipo de certificación, pero ni de calidad básica ni otras que a veces sí te encuentras, pues, empresas que tienen un SAE o la MSC en el tema de pesca o demás. No, una empresa que no tiene nada, siempre le recomendamos una de diagnóstico, y a las que tienen algo, pues en función de lo que sea también. ¿Por qué? Porque con esto cogemos la norma, la que aspiran, y vemos realmente qué cumple y qué no cumple, y de ahí podemos sacar un plan de trabajo para saber todo lo que hay que hacer para que cumpla, y sobre todo la empresa tiene realmente en sus manos el valorar qué significa poder conseguir la norma que le está pidiendo un cliente o que ella misma por iniciativa propia ha decidido implantar. Una vez que se decide si va a esa norma o a otra, o si vamos a esa norma de manera progresiva, por ejemplo a Food, empezando por una Progress con APPCC, se hace una documentación y un diseño del plan de acción que tienen que hacer, se revisa el APPCC y se adapta a la norma, se hace el resto de documentación, se implanta todo en planta. Por supuesto, revisamos el cumplimiento de la normativa de aplicación, ¿vale? Y se hace la implantación y la puesta en marcha. Durante este tiempo, pues se hacen distintas visitas para ver que todo va bien, y también, pues, ejercicios de traza con ellos hacia adelante y hacia atrás, o el simulacro de retirada de producto, el simulacro Food Defense. Todo esto son documentos que pide la propia norma, ¿vale? Y por supuesto hacemos un plan de formación y las formaciones necesarias para que cumplan con todos los requisitos de la norma, como puede ser Food Defense, cultura, buenas prácticas y demás. Una vez que creemos que la empresa ya está bastante madura, o en otras ocasiones la empresa decide que quiere ir ya a auditoría, lo que se hace es una auditoría interna, ¿vale?, que la pide la norma para poder certificarse, y además que lo que va a hacer es darle a la empresa la información necesaria para saber si está preparada realmente ya o qué puntos tenemos que mejorar de cara a la auditoría externa para que la puedan pasar con éxito. Se acompaña en la auditoría de certificación, y en caso de que haya no conformidades, se prepara con la empresa y se trabaja el plan de acciones correctivas y la PAC, que es la PAC, para poder enviarlo y cerrar la auditoría
con éxito. Vale, voy a cambiar la presentación un momento para la segunda parte en la que hablaremos un poquito, ¿vale? Más de temas como son los PCC, digo los PCC no, los CAO, que me he ido yo de tema. Vale. Puntos CAO. La puntuación la hemos visto en el anterior, por lo cual no la voy a repetir. Los puntos CAO. No podéis tener ningún CAO, eso ha quedado claro, ¿verdad? Porque si tenemos algún CAO no podemos conseguir la certificación. ¿Por qué? Porque nos resta el 50% de la puntuación y tenéis que tener como mínimo un 75. Los puntos CAO son estos 10 en la versión 8, que es la que está ahora mismo en vigor, y vamos a desarrollarlos un poquito. El CAU número 1, ¿vale? De gobernanza y compromiso, lo que dice es que la dirección se asegurará que todos los empleados sean conscientes de sus responsabilidades respecto a la seguridad alimentaria y la calidad del producto y de que se implanten mecanismos para supervisar la eficacia de su desempeño. Que dichos mecanismos deben estar identificados y documentados. ¿Esto qué significa? Significa, como dijimos antes, que tiene que tener un organigrama en el que se definen los distintos puestos, ¿vale?, que tiene la empresa. Y tiene que tener definido para cada uno de esos puestos las funciones, responsabilidades y requisitos. Pero tiene que haber una evidencia de comunicación al personal. ¿Y eso cómo se hace? Pues muchas veces se entrega el DPT y lo firma, o se hace una comunicación mediante formación. El caso es que tenéis que tener un recibido de alguna manera, alguna evidencia de que se le ha comunicado a cada uno cuáles son sus funciones y sus responsabilidades. Importante tener en cuenta aquí que estas normas piden que tengáis un organigrama sustituto para cada uno de los puestos. Ningún puesto que tenga que ver con la calidad y la seguridad alimentaria puede quedar nunca fuera de control. Entonces, para aquellos puestos, como por ejemplo el responsable de calidad, pues lógicamente tendrá derecho a vacaciones o coger una gripe, que eso ya no es un derecho y no puede hacer nada, pues lógicamente tiene que quedar cubierto su puesto cuando no esté ahí. Vale, el 2 habla directamente de la parte de seguridad alimentaria, que es que hay que documentar, implementar y mantener para cada PCC, ¿vale?, procedimientos específicos de vigilancia que especifiquen método, cómo lo vais a vigilar, la frecuencia con la que se va a vigilar y el registro de los resultados, donde queda para comprobar que cualquier pérdida de control de ese PCC se podría identificar y se podría actuar en consecuencia, ¿vale? Evidentemente, estos registros son cosas que tienen que poder evidenciarse y que comprobamos en cada auditoría. El punto número 3 son los requisitos relativos a la higiene del personal, que no solamente es como antes, que tienen que estar implantados en la versión anterior, sino que tenemos que asegurarnos que el personal lo entiende. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que pueden tener una parte de su plantilla que son pues de otras nacionalidades, que hablan otras lenguas, y tenemos que asegurarnos que comprenden las prácticas o requisitos que les estamos implantando. Además del personal propio de la empresa, veis aquí que tienen que estar incluidos subcontratas y visitantes, ¿vale? Procesos operativos. Aquí es lo que decíamos antes, enfoca al cliente y el acuerdo conceptual. Estas normas viven por y para los requisitos de los clientes. Siempre piensan en proteger al consumidor final. Como los clientes normalmente de las empresas de alimentación, que no digo que no vendan muchas al consumidor final, pero con los que trabajan por estas normas suele ser cadenas de alimentación, distribución, el cliente suele ser ese. Si tú tienes firmado con cualquier empresa, yo qué sé, me lo invento, época navideña, haces polvorones y mantecados, tienes un acuerdo contractual para una marca blanca con Mercadona. Tú tienes que llevar a cabo todo lo que ponga ese pliego. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comprobarlo en las auditorías, ¿vale? Normalmente en esos pliegos os piden cosas concretas, que normalmente la receta del producto suele ser la de la propia empresa, pero muchas veces sí que aparecen pruebas y planes de seguimiento que suelen ser donde encontramos más incumplimientos o a lo mejor en algún etiquetado envasado. Esto, como os digo, es un punto en el que normalmente hay problemas.
Especificaciones, ¿vale? Que tenéis que tener todas las especificaciones para cada una de las materias primas que utilicéis para elaborar el producto y también para los materiales que estén en contacto directo. Aquí veréis que ya se mete también el etiquetado y demás porque es cumplimiento legal. Y aparte es donde va muchas veces no, siempre la información que tiene que ver con la seguridad alimentaria para el uso por el consumidor final. También es importante que en el caso de las empresas que hagáis reprocesos de producto quede totalmente definido qué tiene que cumplir ese producto y qué pruebas o mediciones y qué controles le hacéis para ver que ese reproceso es válido, ¿vale? Mitigación del riesgo del cuerpo extraño. Todos los que conocéis las normas FSI sabéis que viven por y para los cuerpos extraños, ¿vale? Les encantan los detectores de metales y los inspectores de rayos X, pero no son los únicos métodos de control que hay. Y esto sí es un punto que también puede haber problemas, ¿vale? Y en base al riesgo del producto, porque no es lo mismo un producto artesanal que se hace a mano y está todo el tiempo abierto, que productos que se hacen pues, y que discurren todo el rato a través de depósitos y tuberías, habrá que mantener e implementar los procedimientos y los puntos de control para asegurarnos de que no hay ningún tipo de incidencia o no conformidad al respecto. Trazabilidad, que aparte de ser un requisito CAO para IFS, BRC y demás, es un requisito legal, ¿vale? Tenemos que poder seguir la trazabilidad de un producto desde el origen, de los ingredientes hasta la mesa, como quien dice, del campo a la mesa, que es la gran frase a la que se asocia la traza, y incluye todo, desde la recepción a los pasos de procesado, en caso de reprocesos, que quede claro qué se reprocesó, cuándo y dónde, y la distribución del producto final, la entrega al cliente, auditorías internas, que es un punto CAO. Importante, las auditorías internas que dicen aquí que tiene que ser eficaz. ¿Cuándo suele ser esto un problema? Esto suele ser un problema cuando nosotros llegamos, auditamos y te ponemos en una empresa 25 no conformidades y en la auditoría interna tiene 3. Pues ya tienen un caos. ¿Por qué? Porque esa auditoría interna no fue eficaz. Tiene que haber una auditoría que no puede, interna como máximo 15 meses entre una y otra, pero ojo con estos 15 meses, tiene que estar planificada. ¿Eso qué significa? Que si en alguna ocasión no se ha hecho dentro de los 12 meses, la planificación de la realización sí la tenéis que tener y no puede pasar de 15 meses de la última realizada. Recuperación y retirada de productos es otro punto CAO. Y aquí es súper importante porque además la última revisión de la norma lo que ha hecho es que no ha dejado lugar a la imaginación y os dice lo que tiene que cumplir este punto, ¿vale? Tiene que haber asignación de responsabilidades, tiene que haber formación de las personas responsables, tiene que haber un proceso de toma de decisiones, la denominación de una persona autorizada por la compañía y disponible de forma permanente. Ojo, esto suelen ser 2, por esto hablamos antes del tema de los sustitutos o 7. Quiero decir, nadie puede tener un teléfono 24 horas al día, 365 días al año o no debería. Un listado actualizado de los contactos, ¿vale? Tanto clientes como fuentes de asesoramiento legal, como la entidad de certificación que tiene aquí que estar incluida, como sanidad y demás, y un plan de comunicación que puede ser una persona que comunique con todo el mundo o distintas personas que, por ejemplo, normalmente con clientes pues podría ser la parte comercial, con las autoridades pues suele ser calidad. Y digo suele, son ejemplos que cada sitio es un mundo y en los consumidores normalmente lo que se hace es que se hace público, ¿vale? En medios de comunicación y eso lo suele hacer la dirección de la empresa. Y por último, el punto KO número 10, son las acciones correctivas. Buscas que no se repitan las acciones, las no conformidades, perdón, que se identificaron en el año anterior. Entonces lo que buscas es que tengáis realmente acciones correctivas que sean eficaces. Para que una acción correctiva sea eficaz, ¿qué tiene que haber? Lo primero, que cuando haya una no conformidad, el análisis de causas sea real.
¿vale? No por despiste siempre, o por olvido, o por descuido, o por lo que sea. Hay que hacer un análisis de causa real, que a veces es lo que acabo de decir y otras veces no. Cuando se hace un análisis de causa real, tú lo primero que haces es una corrección. Si un registro no estaba bien cumplimentado, lo cumplimentas y les explicas cómo. Pero luego, con el análisis de causa que hayas hecho, buscas qué tipo de acciones se pueden implantar para evitar que no se vuelva a repetir. Esas acciones tienen que tener un plazo para su implementación, pero también tiene que haber un seguimiento y tú en esos seguimientos tienes que ver si realmente están siendo eficaces o no, porque si no están siendo eficaces, tienes que volver a hacer un análisis de causa y volver a buscar una nueva acción correctiva, porque esta no está funcionando. No como ya tengo una, funciona o no funciona, está hecho. No. Y ese es el mayor punto de no conformidades en el CAO que suele haber, que se repiten y se repiten hasta la saciedad muchas veces una. Misma no conformidad. La primera vez puedes dar lugar a ponerlo de alguna manera que no significa un CAO, pero si sigues teniendo un problema con la implantación y el seguimiento de las acciones correctivas implantadas, sí se acaba poniendo un CAO en este punto. Vale, aparte de los CAO, vale, veréis cuando leéis las normas que hay algunos requisitos que van marcados con este asterisco y es que son obligatorios. Vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en el capítulo 1 tenéis el 1.1.1 que la dirección deberá desarrollar, implementar y mantener una política que incluya como mínimo. Si incluye como mínimo es que esto tiene que estar dentro de la política. Tenéis que hablar de seguridad y calidad del producto, de orientación al cliente, de cultura de seguridad alimentaria y de sostenibilidad. Se tiene que comunicar a todos los empleados y tiene que haber objetivos específicos, ¿vale? Además dice que en la cultura de seguridad alimentaria los objetivos incluirán como mínimo, ¿ves? Vuelvo a decir otra vez como mínimo. Entonces tiene que haber, sí o sí, comunicación de políticas y responsabilidades, formación, retroalimentación con los empleados sobre cuestiones relacionadas con la calidad y seguridad y una medición del rendimiento. Os está diciendo que esos puntos los tenéis que abordar, ¿vale? Por ejemplo, objetivos de cultura de seguridad. Comunicación de las políticas. ¿Cómo comunicáis las políticas? ¿Les llegan a todos los empleados? ¿Se han comunicado el 100% de las políticas? Eso tiene que estar ahí. Formación. ¿Qué actividades de formación se han implementado o se han programado o planificado para este año? ¿Se han hecho o no se han hecho? Aparte de la formación reglada o exigida, ¿hacéis alguna formación más por temas de cultura, porque os la pidan, porque veáis que fallan siempre en el mismo punto? La retroalimentación con los empleados, que aparte del buzón de sugerencias famoso y de las encuestas, puede haber otros mecanismos para ver si están entendiendo, si no están entendiendo, si no están cumpliendo algo, por qué no están cumpliendo algo, qué dificultad encuentran, o si no les estamos explicando bien qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y por último, un rendimiento de todo aquello que se haya diseñado e implementado, ver si está funcionando o no, porque si hay mecanismos que se han implementado y no sirven para nada o nos están dando el resultado que esperábamos, pues tampoco tiene sentido tenerlos ahí o habría que volver a diseñarlos o ver dónde está el problema. Luego estaría el 112, que como no tiene asterisco, no sería un requisito obligatorio. El 121, que es un CAO, por lo cual sí o sí se va a ver, que ya lo vimos antes, ¿vale? El 123, que es obligatorio también porque tiene el asterisco y dice que el departamento responsable de la gestión de la seguridad y de la calidad deberá depender directamente de dirección en el organigrama. El departamento de calidad es transversal entre la dirección y el resto de los departamentos, no cuelga como los demás departamentos, es transversal a ellos, ¿vale? Porque la calidad le aplica y la seguridad alimentaria en una empresa alimentaria a todos los departamentos, a cada uno en la medida que le corresponda. El 125, la dirección deberá tener un sistema implantado para asegurarse de que la compañía se mantiene informada de la legislación, ¿vale? ¿Cómo os enteráis de que hay cambios legislativos o desarrollos científicos o cualquier tipo y cómo evaluáis si os aplican o no? Ojo que aquí, como veis en la última parte del párrafo, también incluye la defensa de los alimentos y los riesgos de fraude.
que puede ser pues AESAN, el RAS, boletines o estar suscritos a algún tipo de empresa que envíe información legal como puede ser AINIA o los boletines que envían consultoras o certificadoras. El 126 que dice que la dirección se asegurará que la entidad de certificación correspondiente esté informada de cualquier cambio, vale, importante, pero como mínimo de cualquier cambio en el nombre de la entidad legal, por ejemplo, si pasa de SASL o si se llamaba Bretema Seguridad Alimentaria como nosotros y ahora pasa a llamarse solamente Bretema y quitamos de la SL la seguridad alimentaria, cualquier cambio de ubicación del emplazamiento de producción, porque como sabéis estas normas es auditoría por emplazamiento. Si una empresa, Nestlé, tiene 50 plantas, cada planta tiene que pasar su auditoría y cada planta tiene su certificado, ¿vale? Que la tengan 48 no significa que no pueda haber dos plantas que no la tengan o que no la consigan. Para las siguientes situaciones específicas también tenéis que avisar. Cualquier retirada o recuperación de producto, ¿vale? Cualquier visita de las autoridades sanitarias que resulte en una acción obligatoria relacionada con la calidad, o sea, con la seguridad o el fraude. Vale, todas estas comunicaciones que tenéis que hacer la entidad de certificación tienen que ser en un plazo máximo de 3 días hábiles. ¿Eso qué significa? Que si os pasa el lunes, o sea, el viernes, el sábado y el domingo no cuenta, serían viernes, lunes y martes, ¿vale? Y por último, el punto 1.3, en el 1.3.1 lo que os dice es que cada 12 meses tenéis que planificar una auditoría, una revisión por dirección y que no puede pasar su ejecución de un plazo de 15 meses, ¿vale? Y que como mínimo en estas reuniones con la dirección hay que tratar sí o sí la revisión de los objetivos y políticas de la empresa, incluyendo cultura de seguridad alimentaria, los resultados de auditorías e inspecciones del emplazamiento, las comunicaciones con el cliente, tanto positivas como negativas, el cumplimiento de los procesos, el resultado de la evaluación de fraude y el resultado de la evaluación Food Defense, problemas de cumplimiento que hayáis detectado, que hayáis podido tener, el estado de correcciones y acciones correctivas y notificaciones que pueda haber de las autoridades, ¿vale? Estos puntos tienen que estar incluidos sí o sí. Además, se pueden incluir todos aquellos puntos que la empresa crea conveniente o necesario o incluso a veces hacen solo un acta de revisión por la dirección e incluyen distintas normas, como por ejemplo una empresa que pueda tener pues la IFS y la 14.001 de medio ambiente, ¿vale? Pues tendría que meter los puntos de medio ambiente, pero estos sí o sí tendrían que estar incluidos para cumplir con una IFS. Y porque todo lo demás lo hemos visto en la parte inicial de la exposición. Así que cualquier duda, pues la atenderemos encantado y muchísimas gracias por vuestra atención. Sí, Luis, si me permite, Perfecto. quería hacer un comentario al final, antes de dejar paso, por supuesto, a Carlos. Que bueno, en relación al proceso de implantación, evidentemente, para el que no conozca la norma, enfrentarse a 300 requisitos, pues es complicado. Pero al final, encontrando una buena manera de implantar la norma en la empresa, el trabajo se hace más llevadero, ¿no? Nosotros en nuestra experiencia, quería comentar simplemente un par de temas, ¿no? Que son más prácticos en relación a la implantación hasta la certificación por parte de Kiwa de estas certificaciones, ¿no? Una es que la empresa tiene que afrontar el proyecto con tiempo por delante, es decir, que estas cosas llevan su tiempo. La IFS te exige que tengas implantada la norma una serie de meses antes de poderlo certificar, porque el sistema tiene que estar funcionando para poder evaluarlo, con lo cual, en nuestra experiencia, nosotros recibimos peticiones de servicios de implantación con urgencia, pues porque hay empresas que se enfrentan a esto cuando están en proceso ya de negociación con Aldi
o ya lo necesitan para 3 meses y eso es inviable. Es decir, que hay que tener una mínima previsión de plazos de implantación, bueno, la implantación, la documentación y la implantación al final va a una velocidad acorde a la apuesta que haga la empresa por la implantación, porque esto al final exige trabajo nuestro, evidentemente, pero también y fundamentalmente de la empresa. Y después que este tipo de proyectos es muy importante que la propia empresa que se enfrente a ello, bueno, que vaya por derecho, que tenga las ideas claras y después dentro del organigrama de la empresa que se lo asigne a una persona. Es decir, que es muy importante que dentro de la empresa haya una persona responsable de la implantación de este tipo de sistemas, ¿no? Porque si no, se diluyen las responsabilidades y nuestro trabajo en este caso, pues se alarga en el plazo. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en empresas pequeñas, muy pequeñas y muy grandes, con lo cual tenemos mucha experiencia adaptándonos a la empresa con la que trabajamos. Que esto al final no es simplemente un libro, la IFS te la puedes bajar de la página IFS y ver los requisitos. Estos requisitos hay que interpretarlos e implantarlos de una manera que sea óptima dentro de la empresa y dentro de su estructura. Entonces, únicamente dejar ese par de pinceladas en relación a, bueno, que esto tiene un plazo, hay que tener una previsión de plazo, hay que organizarlo antes, hay que tener una persona responsable y una vez que te metes en la implantación, dedicar los recursos que fundamentalmente son de tiempo del personal. No es tanto nuestro coste o nuestro tiempo, que también, bueno, nosotros fundamentalmente trabajamos además en las empresas. Vamos allí a las plantas de producción a trabajar con el equipo. No es simplemente que tenemos una documentación y la damos y entiéndete con ella, pero que fundamentalmente es de tiempo del personal asignado dentro de la empresa para poder enfrentarse a este tipo de proyectos. Y un poquito de paciencia, tener una planificación mínima. Esas son las dos pinceladas que quería dar desde el punto de vista práctico. Y aquí Estupendo. ¿Vale? Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias Joaquín y María por esta charla sobre IFS. Ahora vamos a hablar con Carlos Valdivia, que nos va a hacer desde el punto de vista de la certificadora. Invitaros, como estamos haciendo, a que todas las preguntas que queráis hacer, que las hagáis a través del chat. Aprovechad que tenéis aquí tanto a consultores como certificadores que os van a poder ayudar en todas las dudas que tengáis. Y nada, eso, que lo vayáis escribiendo todo por el chat y le damos ya la palabra a Carlos Valdivia, que es el director comercial de Kiko. Gracias. Bueno, a ver, es verdad que María había hecho parte de mi presentación, pero bueno, según iba hablando he ido modificando cosas porque es verdad que hay aspectos que son paralelos, son iguales. Entonces yo tenía puesto también temas de puntuación, etcétera, etcétera, con lo cual lo he modificado y de lo que yo os voy a hablar es más de la gobernanza de la norma, es decir, de cómo se gestiona esta norma a nivel de una certificadora. No os voy a hablar de requisitos porque además la explicación ha sido perfecta y muy detallada. Ya os digo que os voy a hablar más de aspectos más a nivel de plazos y de tiempos. Bueno, en primer lugar, para quien no nos conozca, aquí igual que hay muchas empresas que aún no nos conocen, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues dentro del sector agroalimentario, en certificaciones agroalimentarias, pues hacemos todas las que podéis ver debajo y bastantes más. Ahí las que están son las internacionales, con lo cual todos los sellos que queráis o que podáis pensar o que os puedan pedir, pues prácticamente el 100% los podemos cubrir. En la parte de arriba lo que tenéis son las distintas necesidades o tendencias que hay por cada uno de los subsectores dentro de lo que es el universo agroalimentario. Tenéis la parte de producción primaria, de agricultura, de pesca, incluso de Carlos, ganadería. perdona, creo que nos están diciendo por el chat que no se ve la presentación. No sé si has compartido Ah, perdón, pues puede ser. para que te vean. Pues entonces estupendo. Voy a ello.
Aquí yo creo que sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Pues la voy a hacer, a duplicar para hacer más grande. No sé, me sale la barra de tareas que no quiero. En la configuración de visualización, para ponerlo en pantalla completa. Sí, sí, lo que pasa es que tengo que quitar la... Ahí está, claro, pero es que ahora me tengo que salir para compartir. Y en cuanto le doy a compartir, me sale la barra arriba de Zoom, que no la puedo mover. Porque vosotros estáis viendo la pantalla ahora, claro, en cuanto le doy ahora. Vale, yo creo que ya lo tenéis, perdón. Eh, ¿Sí está? Sí. Vale, Perfecto. vale, perfecto. Os decía, en la parte de abajo lo que veis es todos los logos de los que os hablaba, pero más allá de eso, bueno, pues en la parte de arriba las principales preocupaciones que hay dentro de cada subsector de la industria alimentaria. Eh, no solo hacemos certificaciones agroalimentarias, sino que incluso dentro del sector agro también hacemos otro tipo de certificaciones, como podría ser huella de carbono, ISO 9000, ISO 14000, en función de lo que os soliciten vuestros clientes o las necesidades que tengáis, las podemos cubrir. ¿Dónde estamos? Pues estamos en todo el mundo, somos 10.000 personas alrededor del mundo. Nuestra sede principal está en Países Bajos, pero bueno, tenemos auditores y oficinas locales en ya más de 50 países. Esto os lo pongo para que veáis que estamos alineados y ya me bajo directamente a IFS y elimino la pausa publicitaria en qué es lo que hace IFS y en dónde está a nivel mundial. Porque muchas veces no conocemos las dimensiones de la norma o quien está en las certificadoras no lo conoce muchas veces y obviamente las personas que estáis ajenas a la certificación o a la gestión de la certificación, pues no os hacéis idea, ¿no? de un poco de la dimensión. IFS tiene 1.250 auditores en 100 países. España es un país predominante en certificación, en general Europa, obviamente Alemania también, que es donde parten las normas, pero para que veáis un poco la dimensión de esta norma, ¿no? Hay 110 empresas de certificación igual que nosotros. O sea, igual que nosotros hay 109, nosotros somos la que suma los 110. Entonces, bueno, pues el universo es muy amplio, ¿no? Dentro de estas normas. Como ha comentado María, al final la misión y la visión de IFS cuando nació era entregar productos confiables. Las cadenas de supermercados lo que decían es cuando empezó las crisis alimentarias y la necesidad de marca de distribuidor, o lo que se llama marca blanca, era cómo garantizo yo o cómo aporto una garantía adicional a lo que me marca la legislación y por eso se creó esta norma, que al final lo que busca es eso, que quien entregue un producto en una cadena de supermercados, sobre todo productos de marca de distribución, tengan una garantía adicional a la que marca la legislación. Por eso está, bueno, pues prácticamente el 100% de las cadenas de distribución y de empresas industriales, ahí podéis ver a Aldi, a Grupo Carrefour, hay certificadoras, tenéis a grupos también que no son alemanes, como puede ser Carrefour, Alcampo, Ahorra Más, por decir un español. Bueno, pues dentro de ese universo de IFS, pues participan muchas empresas en comités técnicos, en revisiones de la norma, de ahí que estén los retailers, que estemos las entidades de certificación. Bien, Joaquín ha dado datos que la verdad que han sido muy interesantes de la certificación en España. En España, en la parte de food, creo que salían, si no recuerdo mal, 4.600 empresas más o menos. Pues para que veáis la posición que tenemos. Esto es a nivel global en datos de 2021. IFS le cuesta actualizar los datos. Pero en 2021 había unos 20.000 certificados a nivel mundial. Pues prácticamente si nos vamos a 4.000 en España en aquella época, pues el 20% de la certificación de IFS
hablando de la parte agroalimentaria, se encuentra en España. Tenéis otros esquemas de certificación que no aplican directamente a industria alimentaria, aunque en ocasiones sí, como podría ser, por ejemplo, IFS Logística, que es para empresas de almacenamiento y distribución. Como podría ser Broker, que son para compraventas, tanto de producto hortofrutícola como producto cárnico. Tenéis el esquema de HPC, que es para todo el tema de productos de lo que ellos llaman productos de cosmética, pero al final es productos de detergencia, ¿no? Productos para el hogar. Está la norma de wholesale y de cash and carry, que es para los mercas, las empresas que están en los mercas, que quien le pide estas normas son, por ejemplo, cadenas hoteleras o grandes cadenas de restauración. Estas empresas que están en los mercas no llegan a ser una logística, no llegan a ser una broker, hicieron este esquema específico para ellos. Y luego PackSecure, que es para materiales de envase. Como podéis ver en PackSecure hay muy poquita implantación, son 200 empresas. Ahí el esquema predominante sí es BRC Packaging, al menos en España y yo diría que en Europa. Realmente PackSecure lleva poco tiempo y como BRC Packaging ya estaba implantado, las empresas siguen en ese esquema. Y luego, como explicaba María, hay 4 programas de iniciación. En el caso de industria alimentaria, el que aplica es Global Market Food, que cada día tiene más certificados. El crecimiento en Global Market Food aproximadamente es de un 15% anual, con lo cual muchas empresas ya están yendo a ese esquema. ¿Por qué van a ese esquema? Bueno, pues porque a lo mejor no tienen las instalaciones preparadas para llegar a IFS Food o lo que quieren es empezar el camino para facilitar también las relaciones comerciales, para no llegar a una feria o a una reunión con un cliente, con una cadena de supermercados y decir no, no tengo nada o no estoy certificado. Obviamente estar certificado en IFS Food conlleva un coste y el IFS Global Markets, el coste es menor. No voy a decir si son grandes o pequeños, pero obviamente es menor, el impacto es menor y es un camino que empiezas, que inicias. Entonces, bueno, es un programa para esas empresas que no están certificadas, pero bueno, quieren iniciar el camino al menos. ¿Qué tenemos dentro de IFS? Bueno, pues dentro de IFS ya no solo, y tenéis muchísima información dentro de la web de IFS, ya no solo están los estándares, sino que también hay una parte que es muy importante, que son las doctrinas. Las doctrinas es cómo explica IFS ciertos requisitos y de vez en cuando, cada cierto tiempo, la doctrina va cambiando, con lo cual, bueno, pues yo sí que os recomiendo que a través de empresas de consultoría, que normalmente están más al día que lo que podríais ser los responsables de calidad de las empresas, obviamente cada uno tiene su trabajo y al final el día a día te come, pues que os podáis ir informando o que ellos os informen directamente de posibles cambios que podáis hacer. Tenéis guías también, incluso formatos de checklist dentro de la página web, o sea que tenéis mucha información. Tenéis incluso una newsletter de IFS que va comunicando distintas actualizaciones, novedades, en fin, que es bastante interesante que de vez en cuando, bueno, pues os registréis y reviséis un poco la página web porque, bueno, es interesante. ¿Qué cosas distintas a lo que han comentado Joaquín y María os puedo añadir? Pues, por ejemplo, esta, que es una aplicación que es gratuita, que es el Audit Manager. El Audit Manager al final a lo que os ayuda es a, bueno, hacer auditorías internas, a poder evaluar distintos puntos de la norma, a ver si vais mejorando, si no vais mejorando. Entonces, bueno, pues es interesante que lo podáis tener. Sobre todo si es gratuito. IFS hace años cobraba hasta la descarga de la norma, cobraba 50 euros o algo así. Y desde hace unos años ya ha decidido bueno, que muchos de sus servicios iban a ser gratuitos para expandir la norma. Y la verdad es que el crecimiento le demuestra que tenían razón. Este es un poco el sistema de gestión que tiene IFS a nivel interno, como si fuera su organigrama, como donde veis, bueno, pues hay distintos eslabones del programa de integridad. El programa de integridad, para que no lo conozcáis, es un programa que vela porque las entidades de certificación auditemos como tenemos que auditar.
Es decir, a nosotros nos evalúa tanto el propio IFS como la entidad de acreditación. Tenemos un doble control para que, bueno, pues para que los auditores auditen correctamente y las certificadoras realicemos esta gestión en tiempos y en plazos bueno, pues los que están estipulados. Y de aquí, bueno, pues pueden surgir sanciones. También el programa de integridad se activa en caso de denuncias voluntarias o pueden ser denuncias de trabajadores, denuncias porque ha habido, por ejemplo, un cuerpo extraño en un producto en una cadena de supermercados y, bueno, pues han pedido una investigación a esa empresa. Es decir, que el programa de integridad está vivo y una vez certificados, en cualquier momento podéis sufrir una auditoría del programa de integridad. Incluso tienen alertas ellos cuando una entidad cambia de certificadora. ¿Por qué? No porque cambie per se, sino si hay mucha diferencia. Es decir, si una certificadora, por ejemplo, se ha certificado 3 años seguidos en un nivel intermedio y bastante justita, pues si cambia de entidad y de repente de la noche a la mañana saca una puntuación del 99,8%, bueno, pues es un poco extraño. Y a IFS le pueden saltar ciertas alarmas. O si una empresa es suspendido, cambia de entidad y resulta que la auditoría es muy favorable, pues es un poco extraño. Entonces también tienen, bueno, pues ciertos controles. A diferencia, para que no estéis certificados en IFS, pero sí estéis certificados en otros sistemas de gestión, por ejemplo, una ISO 9000, la auditoría de IFS siempre es a toda la empresa y todos los requisitos. En ISO 9001, por ejemplo, sabéis que hay una auditoría inicial y luego hay 2 auditorías de seguimiento que se evalúa parte de la norma. En IFS siempre se evalúa toda la norma todos los años. Y es importante que lo conozcáis. Y existe un programa de auditorías no anunciadas en el que al menos una auditoría cada 3 años debe ser no anunciada. La tendencia de todo lo que es el grupo GFSI, es decir, tanto IFS como BRC como FSSC 22000, es que poco a poco se tiende a que el 100% de las auditorías sean no anunciadas. De hecho, en algunos países y algunos retailers, cadenas de supermercados, ya están pidiendo a sus proveedores que entren dentro del programa voluntario de auditorías no anunciadas. Bueno, al final ellos lo que entienden es que la empresa no tiene que trabajar distinto el día de la auditoría que un día cualquiera, pero de hecho, antes de iniciarse este programa de no anunciadas, todas las auditorías podían ser anunciadas, pues ahora al menos una de cada 3 tiene que ser de esta forma. ¿Cuándo puede ser la auditoría no anunciada? Bien, pues tiene una ventana de auditoría que parte de 16 semanas antes de tu fecha de certificado a 2 semanas después. Es decir, si tú te auditaste voy a decir, 1 de diciembre, pues la ventana empezaría en noviembre, octubre, septiembre, agosto. Empezaría en agosto la ventana, es decir, tú has auditado un año en diciembre y al año siguiente el auditor te puede venir en agosto o en septiembre. Bien, o pasadas 2 semanas de tu fecha de certificado. Afortunadamente, podemos indicar unos periodos de bloqueo. Quien esté certificado, todo esto más o menos lo conoce, que son 10 días operativos al año, que se puede dividir en un máximo de 3 periodos. Bien, o también puedes indicar o debes indicar los periodos no operativos. Es decir, si no tienes producción, si la fábrica cierra por X motivos, oye, es que cerramos para hacer una parada de limpieza y es que la fábrica no esté abierta. Eso no entra dentro de los 10 días operativos del año. Lo que sí que es importante es que nos tenéis que notificar al organismo de certificación 4 semanas a más tardar antes del inicio del periodo del tiempo de auditoría. Es decir, si tenía la ventana 16 semanas antes, 4 meses antes, nos tenéis que avisar un mes antes. Es decir, 5 meses antes nos tenéis que indicar el periodo de bloqueo. Porque nosotros tenemos que registrar que entráis nosotros y cualquier entidad de certificación, en el periodo de auditoría no anunciada. Y eso hay que hacerlo un mes antes. Entonces, bueno, es importante. Muchas veces los equipos de planificación nos llaman, nos solicitan, oye, necesitamos cerrar esto, necesitamos cerrar esto. No es porque nos surja una barbaridad, sino que porque la propia norma exige que lo registremos con ese periodo. Bueno, en cuanto al
procedimiento de auditoría, a ver, se realiza la auditoría, esa auditoría, el auditor realiza un informe, dentro de ese informe sale un plan de acción de no conformidades que tiene que ser resuelto en un plazo máximo de 4 semanas después de la auditoría. Ese plan de acción de 4 semanas vuelve a la entidad de certificación, el auditor valida el plan de acción, se revisa la auditoría del informe por completo por un equipo de oficina, que son revisores técnicos, que también están avalados por IFS, y al final, bueno, pues se llega a la decisión de certificación, que el objetivo es que sea entre 6 y 8 semanas máximo después de la auditoría. ¿De qué va a depender este tiempo? Pues de la agilidad que la empresa tenga en la realización del plan de acción y también, obviamente, en la agilidad que tenga la entidad de certificación. De nada sirve que nos mandéis el plan de acción muy rápido si nosotros luego tenemos un bloqueo en la oficina y no lo sacamos con el tiempo necesario, o al revés, que la empresa tarde o apure las 4 semanas a hacer el plan de acción y luego nos diga que se le caduca el certificado y que hay que sacarlo rápido, porque nosotros también necesitamos nuestro tiempo. Pero, mi intención es que conozcáis al menos estos tiempos. Y siendo conocedores de ellos, bueno, pues manejarlo lo mejor posible. En cuanto al cálculo del tiempo de auditoría, ¿cuánto dura una auditoría de IFS? Bueno, pues el tiempo mínimo que marca la norma son 2 jornadas, 2 días de trabajo, es decir, 16 horas. Y esto depende, el que sea más de esos 2 días va a depender del número total de trabajadores, del alcance de producto, si tiene muchos alcances, si tiene pocos. No es lo mismo una empresa hortofrutícola sencilla de clasificación de melones, por ejemplo, que una empresa que haga, no sé qué deciros, producto combinado al final, que haga congelados de croquetas de jamón, croquetas de pescado, que haga empanadillas, que haga un montón de productos diferentes en los que entran un montón de códigos de producto. Eso es lo que marca la auditoría. Pero ya os digo, tiempo mínimo 2 jornadas. En algún caso muy excepcional puede ser una jornada y media, pero tienen que ser casos muy, muy, muy sencillos, sin prácticamente procesos tecnológicos. Lo que os decía es un ejemplo bueno, una clasificadora de melón, por ejemplo, que no tiene cámara de frío, que no tiene... Bueno, pues podría entrar en esa jornada y media. Y, bueno, dentro de la auditoría, del primer tramo de la realización de la auditoría, al final, bueno, pues hay una reunión de apertura, una reunión inicial, que como bien decía María, tiene que estar presente la alta dirección, se explica un poco el plan, los horarios, se evalúan ya los sistemas, se realiza la prueba de trazabilidad y luego hay una parte tanto de entrevistas con los empleados como de evaluación en planta y evaluación documental en oficina. El auditor saca sus conclusiones y se hace una reunión de clausura de cierre donde él explica pues las no conformidades que existen. Y por mi parte, nada más. Mi objetivo era daros una visión genérica de lo que era la gobernanza de la norma, más allá de entrar en requisitos concretos, que, como os digo, el equipo de Bretema lo ha explicado perfectamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención también. Yo creo que ha quedado muy claro el tema de IFS. Como decía al principio, animaros a todos los asistentes también, si tenéis alguna duda y queréis preguntarle a los ponentes, aprovechando que los tenemos ahora mismo aquí. De todas formas, también he visto que en el chat, tanto por parte de Kiwa como por parte de Bretema, se han dejado también los datos de contacto, es decir, que tenéis contacto de las dos empresas, por si al final le queréis dar una vuelta a lo que habéis estado escuchando hoy para proponer alguna pregunta. Y después también lo indicamos por el chat. Nosotros cuando terminemos hemos grabado el webinar y lo subiremos también a nuestro canal y os lo enviaremos por correo para que, bueno, pues cosas que queréis repasar y demás, pues lo podáis tener en cartera. Así que si os parece, le damos un minutito a la gente por si la gente quiere hacer alguna pregunta. Y si no, pues nada, como decíamos al principio, daros las gracias por vuestra participación. Al final, como comentaba, pues desde el Andaluz siempre apostamos por la calidad y al final pues entendemos que este tipo de normas como IFS, como BRC, vienen a reafirmar los estándares de calidad que tiene que tener la industria alimentaria de Andalucía. Y por supuesto, pues daros las gracias por poder contar con vosotros como colaboradores para seguir apoyando a las empresas a que alcancen estos estándares y estos esquemas de calidad.
Pues nada, yo por mi parte, como parece que está el público un poco tímido y no hay preguntas, o puede ser por lo que decía Carlos, que María lo ha explicado todo demasiado bien y no se ha quedado ninguna duda en el Hay mucho tintero. Porque contenido. los he bombardeado, Es son mucho muchos contenido datos. en poco tiempo y estas cosas pasan. Pues la gente se queda un poco aturdida. Por eso yo creo que está bien tanto Kiwa como, bueno, yo he dejado también mi correo ahí, pues porque esto pueden surgir dudas, como tú has dicho, en la próxima semana, cualquier otra, o más adelante, vamos, que no, nosotros, tanto nosotros como Kiwa las contestarán sin mayor problema. Cuando surjan. Perfecto, nosotros qué vamos a hacer eso, vamos a enviar el webinar, ponemos también los datos de contacto de Bretema y de Kiwa, por si os surgen también cualquier duda que lo tengáis también a mano. Espérate que Y, nos han... y hay una pregunta, sí. Juan Diego Pacheco de ERPA nos pregunta que si puede optarse al nivel básico como certificación e ir escalando a partir de ahí o el nivel básico no se considera como tal. A ver, el nivel básico no es una certificación como tal, lo aceptan como a nivel auditoría de proveedores. Sí, puedes empezar por el básico e ir escalando hasta el superior. Ventaja, bueno, que si tú tienes un certificado de que has pasado la auditoría por una entidad acreditada, como puede ser Kiwa y un auditor externo, se lo puedes enviar a un montón de clientes en vez de que aparezcan todos los clientes a hacerte una auditoría de proveedores en planta. Nosotros, además, en el proceso de implantación, en lo que a nosotros nos compete, pues trabajamos que siempre o en el 90% de los casos vamos a implantar la IFS Food, pero hay veces que se hace más tedioso por distintos motivos o exige más de la empresa y entonces cuando están preparadas, pensamos nosotros, para ir a un nivel básico o intermedio de Progress, también lo solemos recomendar pues porque pues es un objetivo logrado, que se lleva menos tiempo bueno, hay una satisfacción evidentemente con la empresa porque ya está, tiene bastante hecho frente a la IFS Food. Y sí es verdad que tal y como ha dicho María, lo aceptan a proveedores y nosotros hemos visto en muchos casos que se inician negociaciones con grandes cadenas de distribución como Aldi, que te exige la IFS Food, pero te suelen dar un plazo. Y entonces, en algunos casos, aceptan pues que obtenga la certificación intermedia y después vayas a la Food como para negociar contigo, pues porque ya tienes, está claro que estás haciendo el camino y entonces ya tienes una certificación que tiene bastante valor la Progress también, en muchos sentidos, aunque el objetivo sea último sea ir a la Food, claro. Exacto. Pregunta Juan Diego sobre eso, Joaquín, que si podrían incorporar la insignia FS en sus comunicaciones o sea, ¿tienen que llegar al intermedio o desde ahí podrían utilizarlo publicitariamente? Ojo con publicitariamente. La IFS no puede ir como logo para producto final, para consumidor. Lo pueden, y ahí a lo mejor Carlos lo dice mejor que yo, ¿eh? Que lo pueden utilizar en documentos internos y cosas así, pie de página, de Entiendo que eso, correo, en los pies de firma de los correos y demás, y que al final que puedan hacer público que cuentan con el certificado de pero IFS. no lo pueden Sí, poner en envases nunca. sí, efectivamente. Al final, tanto IFS como BRC, OFS 22000, lo que indican es que es una certificación, lo que ellos llaman B2B, ¿no? Business to business, es decir, de empresas para empresas. Con lo cual, por eso se puede poner en facturas, documentos publicitarios, folletos, etcétera, etcétera, porque las empresas conocen lo que es IFS, pero no permiten que se pongan el producto final porque el consumidor, aunque tú le pongas el sello, no lo iba a entender. Entonces, o eso es lo que ellos comentan. Entonces, bueno, que es una certificación que se tiene que quedar entre empresas, que es un acuerdo entre empresas para, con su misión y su visión, como decía antes, entregar un producto conforme o seguro, y ya está, y ahí se tiene que quedar. Es un acuerdo, por así decirlo, un acuerdo entre empresas. Yo No, a mí no sí me quieren, no gustaría quieren añadir ponerlo a en el producto esto, final. perdona, sí me gustaría añadir, porque estoy releyendo la pregunta, es que si tienes nivel básico también lo puedes poner, no es simplemente que llegues al intermedio, sino puedes poner el logotipo de IFS Progress
sin más, porque el logotipo que tienes en la página web es el de Progress. Y después bueno, que sepáis todos que hay una base de datos de empresas certificadas, que es público. Vamos, no es público, pero vuestros proveedores y vuestros pueden acceder a ella, con lo cual, bueno, no recomiendo que alguien ponga algo que no ha conseguido, porque es muy fácil verificar la validez del certificado y la nota que se ha sacado, es decir, que son certificaciones serias. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Pues si no tenemos más preguntas, lo dicho, agradeceros a los tres vuestro tiempo y vuestras ponencias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado de forma telemática. Y eso, pues enviaremos la información de todo para que estéis al tanto de todo lo que se ha dado. Así que nada, María, Joaquín y Carlos, muchísimas gracias. Si queréis añadir algo más antes de terminar. Muchas gracias. Nada Muchas más, muchas gracias. 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 Hasta luego, buenos días. Hasta Venga. luego.